voy a exponer de manera breve un tema muy importante referido al decreto ley 19990. Antes de iniciar debemos señalar de todas maneras que en el Perú existen 4 regímenes de pensiones básicamente. El primer régimen de pensión va a ser representado por el decreto ley 19846, que va a regular las pensiones del personal militar y policial. En segundo lugar tenemos el decreto ley 19990, que va a regular los regímenes de pensiones de los trabajadores públicos y privados, y va a estar digamos que administrado por la Oficina de Normalización Previsional del Perú, conocido como la ONP. En tercer lugar tenemos el decreto ley 20530, que va a regular la cesantía, la jubilación, el montepío de trabajadores públicos que ingresaron a trabajar bajo el régimen del decreto ley 11377 y que actualmente constituye un sistema cerrado, es decir, ya no existe la posibilidad de que más personas ingresen a este régimen de pensiones. Y finalmente tenemos el decreto ley 25897, que va a representar el sistema privado de pensiones, que se encuentra a cargo de las AFPs. Bueno, con respecto al decreto ley 19990, debemos señalar que fue creado el 30 de abril de 1970 durante el gobierno de Velasco. Y bueno, representa un régimen de reparto en donde los trabajadores activos constituyen un fondo común que va a cubrir las pensiones de los jubilados, ¿no? De quienes ya se encuentran de manera inactiva. Bueno, según el doctor Jorge Rendón Vázquez, este régimen de pensiones constituye el primer y único paso que se ha dado en el Perú para un plan nacional de seguridad social, en donde tiene esta finalidad de cubrir a la mayor parte de la población, empezando por los trabajadores y sus familias. Con respecto a los tipos de asegurados, debemos señalar que existen básicamente dos: un asegurado obligatorio, que en primer lugar tenemos a los trabajadores dependientes de entidades privadas. En segundo lugar tenemos a los trabajadores de entidades públicas, que básicamente son los regulados por el decreto legislativo 728 o la 276, o también los trabajadores de CAS. También tenemos a los trabajadores del hogar, a los trabajadores artistas. Bueno, y en segundo lugar tenemos a los trabajadores, a los asegurados facultativos, que son en primer lugar aquellos trabajadores que laboran de manera independiente, ¿no? Y deciden optar por la ONP. En segundo lugar tenemos aquellos trabajadores que en un primer momento fueron asegurados obligatorios, pero que al cesar deciden seguir aportando a la ONP. Entonces se trata aquí de una continuación facultativa. Bueno, con respecto a las clases de pensiones o de prestaciones que ofrece la ONP, en primer lugar debemos mencionar la pensión de invalidez. La pensión de invalidez. Invalidez se refiere básicamente a la incapacidad física o mental de manera prolongada de la persona, o al menos que se presuma que es permanente. También debemos señalar que se considera inválido aquella persona que luego de haber transcurrido el plazo máximo de subsidios por enfermedad continúa con su incapacidad. Los aportes mínimos que tiene que haber realizado la persona a la ONP para recibir esta prestación es el de 3 años.
siguiendo también algunas reglas, como por ejemplo si ha aportado más de 3 años pero menos de 15, entonces se le exige que haya aportado al menos los 12 meses continuos anteriores a la invalidez. En el caso de haber aportado 3 años, se le exige al menos unos 18 meses continuos de aportes antes de la invalidez. En segundo lugar tenemos la pensión de jubilación, que básicamente requiere dos requisitos. Un primer requisito se encuentra referido a haber aportado durante 20 años, y el segundo requisito es la edad, ¿no? Haber cumplido al menos 65 años de edad para recibir la pensión de jubilación. También, y es algo obvio, que haya dejado de trabajar y recibir estas remuneraciones afectas a las pensiones, a los aportes de las pensiones. Bueno, con respecto al monto mínimo y máximo de las pensiones que ofrece la ONP, al día de hoy debemos señalar que el monto mínimo es de 500 soles y el monto máximo que puede recibir un pensionista de la ONP es el de 893 soles. En tercer lugar tenemos la pensión de sobreviviente, que está representado en primer lugar por la pensión de viudez, que es aquel monto que se le otorga al cónyuge del asegurado o pensionista fallecido. En segundo lugar tenemos a la pensión de orfandad, que se entrega a los hijos menores de 18 años o también a los mayores de 18 y menores de 21 que se encuentren realizando sus estudios básicos o superiores de manera ininterrumpida. Y finalmente tenemos a los que poseen más de 18 años pero que se encuentran incapacitados para realizar trabajo, es decir, son inválidos. Luego tenemos a la pensión de ascendientes, es decir, a la pensión que se le da a las madres o a los padres. Y luego tenemos la pensión de los ascendientes, es decir, a la madre y o padre, que debe cumplir unas condiciones, como es el de ser inválido o tener más de 60 años en el caso del padre o más de 55 años en el caso de la madre. En segundo lugar, ser dependiente económicamente del causante, es decir, de la persona que ha fallecido. En tercer lugar, no percibir rentas superiores al monto de la pensión que le correspondería. Y finalmente, no existir beneficiarios de pensiones de viudez y orfandad. Caso contrario, se deduce de ellos. Bueno, finalmente debemos mencionar también algunos cuestionamientos que se le hace a este Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, con las modificaciones que se le han hecho hasta la actualidad. Básicamente podemos mencionar tres cuestionamientos. Primero de ellos es que en la década de los 90 muchos aportantes de la ONP se trasladaron al sistema privado de pensiones y básicamente eran aportantes con altos ingresos, por lo cual este fondo del Sistema Nacional de Pensiones fue muy reducido durante este periodo, y podemos decir que básicamente tuvo una finalidad de liquidar el Sistema Nacional de Pensiones. En segundo lugar, debemos señalar que no existe en gran parte de los casos una correspondencia en lo que uno aporta y lo que finalmente uno recibe como pensión. Esto es debido básicamente a que hay un límite máximo en las pensiones, que como hemos señalado es del 893 soles actualmente.
Entonces, por más que uno aporte y tenga mayores ingresos, este límite siempre va a existir. Y finalmente, el tercer cuestionamiento son los requisitos rígidos que existen para recibir una pensión, como es el caso de la edad de cumplir 65 años y en el caso de el tiempo de aporte, el de 20 años, ¿no? Si bien existe, digamos, actualmente lo que se ha denominado una jubilación adelantada, esta jubilación adelantada se corresponde también con una disminución de la pensión. Bueno, muchas gracias.